Muy bien. Oremos un momento, hermanos, ¿verdad? Amén, Oremos un pastor. momento. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Sí, por Señor, permitirnos gracias. esta oportunidad, Señor, de reunirnos de esta manera para poder Oh, estudiar tu bendito palabra. Dios. Yo te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos cristales, ahí, Señor, ahí donde están en su casa. Señor, a mis hermanos Rivera, bendícelos grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, a mis hermanos Pérez, Señor, allá en Apaneca. Señor, a mis hermanos Nieto también, bendícelos, Padre, a mis hermanos Martínez, hermano Samuel, hermana Kenia, allá, Señor, a mis hermanos Tobar, bendícelos grandemente, Señor, en esta noche, Padre. Tú conoces las necesidades que tienen, Señor, y te pedimos que atiendas, por favor, a nuestra oración. Si hay alguna necesidad de sanidad, de provisión, de fortaleza, Señor, de consuelo, de ánimo, por favor, ministrales, Padre Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, pues vamos a estudiar una porción de tu palabra. Yo te ruego que nos des la sabiduría para poder, primero la revelación para entenderla y después la sabiduría para poder exponerla, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, entonces, hermanos, como les dije al principio, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Realmente es una carta para madurar espiritualmente. Prácticamente Pablo tomó a Timoteo siendo un joven, pero a través de sus enseñanzas, su ejemplo y su ministración, lo fue llevando a la madurez, hasta que pues todos los estudiosos de la Biblia, los eruditos, nos dicen que Timoteo pues fue el sucesor de Pablo, ¿verdad? Él fue el que quedó para continuar el ministerio que Pablo había terminado, él, digamos, como hombre, pero que tenía que seguir en la tierra como parte del reino de Dios. Así es de que él dejó a Timoteo en Éfeso, como recordamos, ¿verdad? Él dejó a Timoteo en Éfeso para que pudiera pastorear esa iglesia, que esa iglesia realmente fue fundada por Apolos. Apolos llegó primero a Éfeso y él predicó y se ganó unos 12 hermanos ahí en Éfeso, pero Apolos no tenía un ministerio tan grande como el ministerio de Pablo. Entonces, cuando Pablo llegó, pues ya los tomó como una congregación bajo su responsabilidad y pues ahí fue que dejó a Timoteo en Éfeso, lo dejó ahí como pastor. Ahora, habían unos problemas, no sé si ustedes se recuerdan, habían unos problemas que se estaban suscitando ahí en la iglesia de Éfeso, y era que algunos estaban enseñando doctrinas diferentes a las que Pablo había enseñado, y estaban usando fábulas, ¿verdad? Artificiosas, en lugar de predicar la pura palabra de Dios. Y también dice Pablo que estaban entretenidos en genealogías interminables, o sea, se ponían a escarbar, bueno, y pues quién fue el papá de y quién fue el abuelo de y el bisabuelo y el tatarabuelo, y se iban buscando a ver de dónde eran originarios los que estaban ahí, cosas pues que no son realmente útiles para la vida cristiana. Entonces, Pablo dejó a Timoteo ahí para que corrigiera esos asuntos. Pero además, y ahorita vamos a entrar en el estudio de hoy, además habían personas ahí, fíjense hermanos, que pretendían ser doctores de la ley,
sea, la palabra doctor pues significa una persona entendida, una persona docta, ¿verdad? Una persona capacitada, ¿verdad? Para el área que escoja. Y aquí pues algunos pretendían ser doctores de la ley, o sea, eruditos, ser entendidos, ser profesionales en enseñar la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. Pero el problema era que no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Entonces, en lugar de estar enseñando la ley de Dios correctamente, eh, la estaban enseñando incorrectamente. Y en lugar de ser de bendición, esas enseñanzas que estaban dando, estaban confundiendo a los hermanos ahí en la iglesia que pastoreaba Timoteo. Entonces, y lo más serio era que eh, estaban arrastrando a muchos hermanos, ¿verdad? A esas doctrinas equivocadas, a esas fábulas, a ese sistema de entendimiento de genealogías y a esa forma de enseñar la ley incorrectamente. Entonces, Pablo pues escribe a Timoteo para que ponga cuidado en eso. Y quiero, bueno, decirles que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, miren, son igualitos a aquellos tiempos. O sea, la historia se está repitiendo. Ahora, el problema es que se está repitiendo en una proporción mucho, mucho, mucho más grande. Mucho más grande. Por ejemplo, si en aquel tiempo habían unos 10 hombres que estaban enseñando doctrinas equivocadas, ahora no tenemos 10, ahora tenemos 1000 hombres enseñando doctrinas equivocadas. Y si habían unos 10 hombres enseñando incorrectamente la ley, ahora tenemos cientos, ¿verdad?, de hombres que se dicen ser doctores y que están enseñando supuestamente la ley de Dios. Entonces, Pablo escribió esta carta para corregir eso. Ahora, voy a hacer un pequeño repaso de la última parte del estudio pasado. Quiero hablarles algo acerca de la ley de Dios, ¿verdad? La ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:8, vamos ahí, 1 Timoteo 1:8, dice, pero sabemos que la ley es buena. Dice, la ley que Dios le dio a Moisés es buena, ¿verdad? O sea, todos los mandamientos es buena. Pero luego dice Pablo, si uno la usa legítimamente, legítimamente. Dicho de otra manera, que uno la interprete correctamente y la aplique correctamente. Hay que usarla legítimamente. O sea, con estas palabras, Pablo nos da a entender que la ley se puede aplicar incorrectamente, ¿verdad? Y con eso debemos tener mucho cuidado porque causa graves problemas. Y el problema de los hermanos ahí en Éfeso era que estaban enseñando la ley como doctores que se creían ellos, pero la estaban enseñando incorrectamente. Bueno, pero la ley en sí es buena porque viene de Dios. En segundo lugar, también Pablo dice que la ley, y ponga cuidado a esto, la ley es espiritual. Sí, Romanos 7:14. Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Si la ley es espiritual, hay que aplicarla espiritualmente, ¿verdad, hermanos? Espiritualmente. O sea, no podemos aplicarla literalmente. Literalmente, no se puede, porque la ley es espiritual. Entonces hay que usarla espiritualmente. Sabe que muchas cosas que están en la ley, principalmente en la ley ceremonial que Dios le dio a Moisés, son
son sombras, son figuras para nosotros. Por lo tanto, no debemos aplicarlas literalmente, sino que debemos hacerlo espiritualmente. Hay que usar la ley, pero espiritualmente. Hay un versículo o un pasaje muy importante que nos sirve mucho para esto y es Colosenses 2, 16 y 17. Fíjense que hace un par de semanas un hermano de la iglesia me escribió una pregunta, precisamente preguntándome si teníamos que guardar el sábado o el domingo, cuál era el día correcto que debemos guardar. Entonces yo todavía no le he respondido porque estoy preparándole una respuesta bien clarita y que sea convincente para sacarlo a él de dudas. Pero Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, oiga bien, por tanto, nadie os juzgue en comida, ¿verdad? En comida, o sea, o en bebida. En la ley habían algunos alimentos que no se podían comer y habían algunas bebidas que no se debían beber. Pero Pablo dice aquí, mire, eso era en la ley. Entonces ahora nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, días de reposo. Todo lo cual, dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. O sea, eso es algo eh, que es un tipo nada más. ¿Verdad? Es un tipo, no tenemos que no estamos nosotros ahora obligados o se nos requiere que hagamos esas cosas literalmente, porque esas son sombras, son figuras de algo espiritual, de algo que en esta edad de la gracia, pues tiene que ver con Cristo y con su iglesia, porque dice aquí, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. No somos llamados a cumplir, hermano, literalmente la ley, la letra de la ley ceremonial y de ritos del Antiguo Testamento, no, sino que somos llamados a cumplirla, pero espiritualmente, porque la ley es espiritual. Muy bien, esto es muy importante. Otra cosa que quiero recordar es que Jesús vino a cumplir la ley. Escuche, Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, escuche bien lo que voy a decirle. Algunos enseñan que como Cristo cumplió la ley, nosotros también debemos cumplirla. Toda la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Ellos dicen que como Cristo la cumplió, nosotros también. Pero no es del todo correcto interpretarlo de esta manera, porque Cristo vino a cumplir toda la ley. Él como ciudadano judío cumplió la ley civil de Israel, ¿verdad? Él como el cumplimiento de los tipos, él cumplió cada tipo del Antiguo Testamento. Y obviamente, él también como una persona santa, él cumplió la ley moral de Dios. Ahora, eh, por ejemplo, él en la ley se hablaba de un cordero que tenía que morir. Él cumplió ese aspecto de la ley. Él murió como el cordero de Dios, ¿verdad? El cordero de Dios. La otra cosa, en la ley se guardaba el día sábado, el día de reposo. Ahora Cristo vino para darnos el reposo. Es un reposo espiritual ahora, un reposo espiritual. Entonces, y ya más adelante quizá lo veremos, el día de la semana,
que tenemos que guardar ya no es el día sábado, ¿verdad? Como lo dice Pablo aquí en Colosenses. Ahora pues seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, que ellos se reunían el primer día de la semana, es decir, el día domingo, porque en ese día Cristo resucitó de los muertos y ellos querían honrar la resurrección de Cristo y dar testimonio de la resurrección de Cristo, reuniéndose pues el primer día de la semana. Eso lo vemos en el libro de los Hechos una y otra vez. Bueno, entonces, eh, escúcheme bien. Yo le mencioné aquí 3 aspectos de la ley, que yo creo que ya lo estudiamos allá donde el hermano Jaimito, me recuerdo yo que estudiamos estos 3 aspectos. Y pues sale a colación hoy y los voy a mencionar. Está la ley civil para Israel, ¿verdad? Como ciudadano israelita, todo judío tiene que cumplir la ley civil, como nosotros, las leyes guatemaltecas, ¿verdad? Las leyes civiles tenemos que cumplirlas porque somos ciudadanos guatemaltecos. Entonces estaba la ley civil. Luego estaba la ley ceremonial. La ley ceremonial, todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Todos esos sacrificios de animales, de cereales, de guardar días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Todo eso son aspectos de la ley ceremonial, los ritos, las ceremonias. Que había que, por ejemplo, una ceremonia que cuando la señorita cumplía 18 años se le declaraba mujer con una ceremonia. Cuando el joven cumplía 18 años ¿sí? Se le declaraba hombre con una ceremonia. Eso ya no es necesario para nosotros, ¿verdad? Porque esas son leyes ceremoniales y rituales. Pero si tenemos la ley moral de Dios, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, exceptuando el guardar el sábado, porque ya Pablo nos dijo que ese asunto entra dentro de la ley ceremonial, los días de reposo entran dentro de la ley ceremonial, pero los otros 9 mandamientos, como no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Todos los demás mandamientos entran dentro de el segmento de la ley moral de Dios. Y la ley moral no la abrogó el Señor. Lo que él abrogó, lo que él terminó, fue la ley ceremonial. Por eso es de que no tenemos que guardar los ritos y las ceremonias de la ley, porque eso ya está caducado. Ya Cristo terminó con todos esos sacrificios y con todas esos ritos y ceremonias, con todo lo que él hizo en la cruz. Pero la ley moral, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, exceptuando, como les digo, el día sábado, es algo que Cristo en su ministerio, si ustedes se dan cuenta, en el ministerio de Cristo, él sublimizó esos mandamientos, ¿verdad? Los puso aún más altos, porque en la ley decía, en la ley de Moisés decía que no tenía uno que cometer homicidio, por ejemplo, ¿verdad? Ahora se entendía que era matar a una persona, pero ahora Cristo dijo, no te enojes contra tu hermano, porque cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿verdad? Y le llame fatuo o le llame raca, bueno, entonces será culpable de juicio. Entonces el Señor sublimizó los mandamientos, como repito, exceptuando el sábado. Eso Pablo claramente lo dice en Colosenses que ya leímos y también pues está confirmado por la vida que vivía la iglesia al principio, ¿verdad? Inmediatamente después de que Cristo murió y resucitó, entonces los apóstoles entendieron el cambio que él había hecho de la ley a la gracia, y ya no guardaron el sábado, sino que ahora se dedicaron a reunirse el primer día de la semana, que es el domingo. Pero, hermanos, la ley moral de Dios, que son los mandamientos, ¿verdad? Los 9 mandamientos que están
en Éxodo 20, esos Cristo no los anuló, todavía están vigentes y tenemos que pedirle a Dios gracia para poder cumplirlos. Ahora, yo sé que no podemos cumplirlos de nosotros mismos, pero por eso es que necesitamos morir nosotros a lo que somos y permitir que Cristo crezca en nosotros para que Él en nosotros cumpla la ley moral de Dios. Y eso es posible. Bueno, ahora vamos a seguir a la segunda parte, porque hasta este punto, pues lo habíamos comentado en la clase pasada. Ahora, hoy quisiera que comprendiéramos el propósito de la ley. Entonces, ¿por qué dejó ahí la ley Dios? ¿Por qué la dejó? Tiene un propósito, hermano. Bueno, y en primer lugar, debemos entender que la ley no puede salvarnos. La ley no puede salvarnos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, los ritos, las ceremonias, ¿verdad? No nos pueden salvar, no nos pueden salvar. Y también, digamos, ni aún la ley moral de Dios, porque nosotros no podemos cumplirla en nuestras propias fuerzas. Entonces la ley no nos puede salvar. El que nos va a salvar realmente es Cristo Jesús. Gálatas 3:16 confirma esto, diciendo, sabiendo, dice Pablo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, dice Pablo, por las obras de la ley, nadie será justificado. Note entonces que la ley no puede salvar, ni la ley civil, ni la ley ceremonial, ni la ley moral. No, la ley no puede salvar. El que nos va a salvar es Cristo. Él es el Salvador. Entonces, Gálatas capítulo 2, verso 21, añade, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo claramente dice, mire, la ley no puede salvarnos. La ley no puede salvarnos. O sea, de que una persona se puede esforzar por cumplir la ley civil, por cumplir la ley ceremonial, por cumplir la ley moral de Dios, se puede esforzar, pero aunque el momento lograra cumplir, ¿verdad?, la mayor parte de la ley, de todos modos la ley no lo puede salvar, ¿verdad? No lo puede salvar, porque si la ley pudiera salvar, entonces no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario. Ahora, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no salva, entonces, ¿para qué sirve? Ahí vamos. La ley nos trae el conocimiento del pecado. La ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, la ley de Dios, nos trae el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Realmente, por medio de la ley, nosotros conocemos lo que es pecado. Romanos 7:7 corrobora esta verdad, diciendo, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. Pero Pablo dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Fíjate, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley es la que dice no codiciarás. Entonces, por eso conocemos la codicia. Por medio de la ley, entonces nosotros recibimos el conocimiento del pecado. Imagínense, si no hubiera una ley que dijera no hurtarás, no conociéramos que es pecado hurtar. Si no hubiera una ley que dijera no matarás, no supiéramos que matar es pecado. Pero como la ley dice esas cosas, entonces
Por eso es que nosotros conocemos el pecado. Entonces la ley nos trae el conocimiento del pecado. Bueno, ahora seguimos adelante. Ya vimos que la ley no nos puede salvar, no nos puede salvar. Primero, porque no tiene el poder en ella misma para hacerlo, y segundo, porque nadie puede cumplirla en sus propias fuerzas. Nadie. Tú no puedes salvar. Segundo, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Nosotros conocemos lo que es malo, ¿verdad? Porque la ley nos dice que eso es malo. Nos dice que eso es malo. Bueno, ahora, lo tercero es que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para eso sirve la ley de Dios, miren hermanos, para llevarnos a Cristo. O sea que la ley no nos salva, pero nos lleva al que nos puede salvar, ¿verdad? Nos lleva a Cristo. Entonces la ley es como, ay, ay, ay. Hay una palabra que me cuesta recordarme de ella. Sí, es como le dicen a los profesores, como le dicen a los maestros. Hay una palabra que como que es tutor, no, pero hay otra palabra. Hay otra palabra, pero eso es un ayo, ¿verdad? Es como un profesor que le enseña al alumno lo que es pecado y lo lleva al que le va a resolver el problema del pecado, ¿verdad? El que va a resolver el problema del pecado no es la ley, es Cristo Jesús. Dice Gálatas 3, 21 al 24. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera salvarnos, entonces la salvación fuera por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Sí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Sí, nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, como les dije, un ayo es la persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y de su educación. Pero realmente el que nos salva no es la ley, sino que es Cristo Jesús. Pero la ley sí nos ayuda. La ley nos ayuda. Porque, hermanos, cuando yo leo los 10 mandamientos de la ley de Dios, eso me da temor, ¿verdad? Y entonces me ayuda. Pero como no puedo cumplirlos por mí mismo, entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que acudir a Cristo, el que me va a ayudar a cumplirlos y el que realmente me va a salvar. Entonces, la ley no es contraria a las promesas de Dios. En lugar de ello es un complemento, un complemento. La ley, oiga bien lo que le digo, la ley demanda justicia, la ley demanda justicia, pero es incapaz de proveerla. Sí, es incapaz de proveerla. Su función fue preparar el camino para el evangelio, preparar el camino al evangelio, haciendo que la gente, consciente de sus pecados y consciente de la necesidad de un Salvador, pueda acudir a Cristo Jesús. Entonces la ley es nuestro ayo, ¿verdad?, para llevarnos a Cristo. Entonces espero que esto sea fácil de entender. He tratado de ser lo más sencillo posible, a explicar el papel que juega la ley de Dios, la ley mosaica y la ley de Dios. Entonces, no nos puede salvar, ¿verdad?, pero sí nos conduce a quien nos puede salvar, revelándonos el pecado que tenemos y revelándonos también la debilidad que tenemos para poder obedecerla a ella, pero nos ayuda para que busquemos a Cristo Jesús. Bueno,
Voy a terminar con dos citas importantes en cuanto a lo que creemos. A lo que creemos. Tenemos dos citas a las cuales debemos poner atención, pues nos pueden ayudar, perdón, a mantenernos en el camino correcto. Oiga lo que le digo. Nuestra teología, o sea, lo que nosotros creemos acerca de Dios y de su palabra, nuestra teología debe dictar nuestra moral. Nuestra moral. De lo contrario, nuestra moral dictará nuestra teología. ¿Qué estoy tratando de decir aquí? Lo que esto quiere decir, hermanos, es que debemos aceptar la verdad de Dios tal como es y someternos a ella sin cuestionarla ni querer acomodarla a nuestra conveniencia. Cuando esto sucede, somos cambiados, porque la palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Ahora, cuando esto no sucede, sino que nosotros tratamos de cuestionar o acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, o tratamos de justificar nuestros hechos, ¿verdad? Incorrectos con pasajes bíblicos adaptados o mal aplicados, entonces lo que pasa es que caemos en errores terribles y en falsas doctrinas. Y esto era lo que estaba pasando con esos famosos doctores de la ley que estaban enseñando la ley, pero no la entendían allá en la iglesia de Éfeso y estaban confundiendo a la gente. Bueno, entonces entendamos que nuestra teología, o sea, lo que la Biblia dice, es la que debe regir nuestra manera de vivir. No nuestra manera de vivir debe regir lo que creemos. No, sino que lo que creemos, lo que dice la Biblia debe regir lo que nosotros vivimos. Nunca vayamos a tratar de jalar, ¿verdad?, algunos pasajes de la Biblia, algunos versículos para que se adapten, ¿verdad?, se adapten a lo que yo quiero. No, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que dice la Biblia, a lo que dice la Biblia. Luego, el otro pensamiento que quiero comunicarles es la falsa doctrina. Escuche bien esto. Inicia generalmente con una mala conducta y con pecados ocultos que no se confiesan. Ahí comienza la falsa doctrina, con una vida que no está viviendo rectamente delante de Dios. Ahí se mete el enemigo con su mentira porque hay una puerta abierta. Entonces le puede enviar espíritus de error, le puede enviar doctrinas de demonios, le puede enviar malas interpretaciones de la escritura. ¿Por qué? Porque no está caminando rectamente. Así es que a menudo nos damos cuenta que las personas que sustentan una doctrina falsa es porque han tenido una mala conducta y están viviendo con pecados ocultos. Esto hace que malinterpreten las escrituras para su propia conveniencia, justificando así sus propios errores, sus propios pecados, su propia conducta inmoral. Entonces, estas dos citas contienen el pensamiento de que la condición de nuestro corazón afecta nuestra doctrina. ¿Cómo está nuestro corazón? Si tenemos un corazón que ama a Dios y que ama la verdad, la mentira no va a encontrar lugar en nosotros. Pero si hay un corazón que ama el pecado, que ama lo malo y el error y la mentira, fácilmente le va a llegar alguna falsa doctrina y ¡pum!, la va a creer él y la va a vivir y también la va a estar predicando como estos supuestos doctores de la ley que no sabían lo que estaban diciendo ni entendían lo que afirmaban. Así es de que termino con Proverbios 4:23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón, ¿verdad?, porque de él mana la vida. Si tenemos un corazón para Dios, no vamos a caer en el error, en la falsa doctrina. Los que han caído en las falsas doctrinas son aquellos que realmente han estado viviendo mal. Entonces el error se les mete, la mentira se les mete y entonces resultan creyendo y enseñando
cosas incorrectas. Así es de que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a quedar aquí. El próximo estudio va a ser el glorioso Evangelio de Pablo. Vamos a llegar a ese tema lindísimo. Pero hoy pues quise hablarles a ustedes acerca de la ley, Pasa la pantalla. pidiéndola, como dice lo que leímos, legítimamente, ¿verdad? Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto, que es un tema bastante complejo, ¿verdad? Bastante delicado, porque tenemos iglesias que están haciendo una mezcla, una combinación entre la ley y la gracia, entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los famosos mesiánicos también están tratando de mezclar doctrinas del judaísmo con el cristianismo, o sea que estamos en tiempos peligrosos, pero bendito sea Dios que tenemos las cartas de Pablo y tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad para que no caigamos en los errores que cayeron estos famosos doctores de la ley y los famosos doctores de la ley que tenemos en nuestros días. Amén y amén. Amén. Bueno. Venga, mi hermano. Venga, Amén. amén, amén. Amén, mi hermano Isaac. Amén, hermano. Mi querido hermano David. Gracias, pastor. Bendiciones. Muy bien. Bueno, no sé si logré darme a entender, hermanos, en lo que hablé hoy. Amén, pastor. Muy bien. Amén, hermano. Bien. Bueno, muy bien, pues qué alegría podernos ver. Y saben una cosa, Venga, hermano. a mí me gusta más esta forma que lo otro. Me gusta más estar interactuando aquí que solo grabar para luego subirlo a YouTube. Pero bueno, aleluya. Está bien, bueno. Así Pastor, es que, ¿sí? fíjese que hay Saludarlo. por ejemplo, una persona que vive con la ley moral, vive Sí. con la ley civil, Sí. hace lo que Dios quiere, pero sin conocer a Dios. Correcto. Ajá, exacto. Él hace lo Exactamente. que Dios quiere, pero él no reconoce a Dios. ¿Qué Exacto. pasa? La ley no lo puede salvar. ¿Qué hacemos para Exactamente. Fíjate que, no sé, pues, bueno, la verdad es que muchos siervos de Dios y algunos maestros de los más connotados que tenemos en el instituto y en la universidad, dice que en el infierno va a haber mucha gente buena, ¿verdad? Sí, que digamos, no ha robado, no ha adulterado, no ha matado, no ha codiciado, pero está en el infierno. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo. Porque el que salva no es la ley, ¿verdad? Sino que el que salva es Cristo. Aleluya. Amén. Sí. Entonces, pastor, volviendo al tema del sábado. El Sí. sábado es parte del ceremonial. Sí, el sábado, según Pablo, aquí en Colosenses capítulo 2 que leímos, el sábado Pablo lo saca de la ley moral y lo coloca en la ley ceremonial, los días de reposo. Los pone ahí con los días de fiesta, con la luna nueva, con los días de reposo, con la comida, que no hay que comer carne de cerdo, que no hay que comer pescado sin escamas, que no hay que comer gallina, todo eso, ¿verdad? O sea, lo pone ahí con la ley ceremonial. El sábado lo pone. Por eso es que correctamente la iglesia entendió que era mejor reunirnos el domingo porque el domingo fue el día en que Cristo resucitó, ¿verdad? Y para conmemorar la resurrección de Cristo,
la iglesia observó el primer día de la semana y de ahí pues se ha quedado así. Amén. Amén. Bueno, Hermano, Cristo, bendiciones. y mi Gracias, hermano pastor. Samuel, qué alegría verlo por ahí. Hermana Kenny, Amén, hermano. Una pregunta, hermano. dígame. Todos aquellos que vivieron antes de la dispensación de la ley, ¿cómo se justificaban? Bueno, ellos, si usted se da cuenta, ellos, aunque ellos fueron salvos, pero los que tenían fe, o sea, no fueron salvos por hacer los sacrificios, sino por poner su fe en ese sacrificio que apuntaba al futuro, Entonces, los pecados de estas personas fueron cubiertos nada más, ¿verdad? Cubiertos por la sangre de animales, solo los cubrían. Pero ahí estaban vivos y latentes. Cuando Cristo vino, ellos murieron teniendo la fe en el sacrificio que estos animales representaban, el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, esa sangre hasta ese momento limpió los pecados de ellos. Por eso es que encontramos en una parte que el Señor cubre los pecados y en otras que el Señor los limpia. Y yo decía, pero ¿cómo será eso? O los cubre o los limpia, ¿verdad? O los cubre o los limpia, pero a las dos cosas. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento solo quedaban cubiertos, esperando que Cristo viniera para entonces limpiarlos de una vez. O sea que Cristo realmente limpió los pecados de los del Antiguo Testamento, que solo estaban cubiertos por los sacrificios de animales y por la fe que ellos pusieron ahí. Por eso es que nadie podía entrar al cielo antes de que Cristo muriera, ¿verdad? Sino que se quedaban aquí en la tierra hasta que Cristo murió y resucitó. Entonces pudo llevar a todos los que estaban ahí guardaditos, ¿verdad? Para el paraíso. Maravilloso. Amén. Bendito. Bueno. Hermano David Alvisures. ¿Cuántos minutos tenemos? Ya estamos llegando, ¿verdad? Ya pasó. Bye. ¿Sí? Ajá. David. Ok. Nos funciona, ¿no? Okay. Y es igual. La verdad es que yo he trabajado con Zoom aquí con los pastores y con el IBJ y es igual, esto mismo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok. Y ya. Bueno, ok. Puede ser. Ok. Bien, bueno. Sí, está bien. Bueno. Interactuar. Entonces, si gustan, oramos. Yo quisiera pedirle a mi hermano Samuel. Amén, hermano. Que usted ore, mi hermano Samuel, ahí por todos nosotros. Y que Dios nos ayude para que podamos entender, ¿verdad?
O sea, Bien. a este punto vamos viendo cómo hay mucha falsa doctrina, hay mala interpretación de la ley, ¿verdad? Entonces necesitamos Sí, que el correcto. Señor nos proteja de esas cosas y nos ayude a perseverar en la verdad. Sí, sí. Ahora, mi hermano Samuel, y así Padre terminamos. bueno, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, escuchar a nuestro pastor, hermano Fito, nuestro querido pastor, Señor, y los hermanos allá de Guatemala que lo acompañen, los hermanos Pérez, también acá en El Salvador. Gracias, Señor, por esta oportunidad de podernos reunir a través de los medios tecnológicos, Señor, y poder recibir esta preciosa enseñanza de la carta que Pablo le escribiera a Timoteo, Señor, y cómo estas enseñanzas son tan útiles para que nosotros podamos ser librados de el engaño, de, Señor, la falsa doctrina. Dios mío, danos un espíritu de discernimiento, sabiduría, para poder, Señor, tener esa capacidad de Dios, esa gracia de Dios, para no ser engañados en estos últimos días, donde, Sí. Señor, el engaño, la apostasía, Señor, se ha incrementado y seguirá creciendo, Señor, la iniquidad, pero permítenos vivir y habitar en la luz, bajo la luz inaccesible de nuestro Señor. Por favor, revela, Señor, tu palabra a nuestro corazón, que podamos mantener una relación íntima, Señor, contigo, Sí, para Señor. poder conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Sí, Señor. Gracias por esta noche, por este momento, Señor. Bendito Queremos sea. que esto se pueda seguir repitiendo, Señor, reiterando, porque es bueno estar en armonía, Señor, en comunión, Señor, los hermanos, Señor, en el amor de Cristo Jesús. Sí, Señor. Gracias por esta noche, por este momento. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Bueno, mis Amén. hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, hermano Que le David, bendiga, por pastor. su trabajo. Un abrazo para Bendiciones. todos. Hermano Saúl, Bendiciones a todos. Amén. hermana Edith, Un Dios la abrazo para bendiga. todos. Amén. Hasta luego. Dios los bendiga, pues, y pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, hermano. Buenas noches. Dios lo guarde. Amén.